Bueno, Chiwi, entonces él me preguntaba, por ejemplo, ¿quieres un trozo de chocolate? Entonces, ¿quién quieres que te lo dé? Y esas personas estaban así. Entonces venía la persona y yo le decía, sí, sí, yo quiero chocolate, por ejemplo. Entonces venía la persona, ¿sabes? Cogía el chocolate, lo destapaba y el señor le decía, quiero que se lo des con la boca, por decirte algo. Se metía aquel semejante tío, todos los tíos parecían que los habían sacado de una pasarela, de la Calvin Klein, de Yves Saint Laurent, de una vaina así, y se metía y venía y te lo daban, pero te lo daban con una cosa como que ellos no podían moverse, ellos eran como unos robots, unas cosas así, era súper extraño. Llega un momento en que de tanto tener los pies así, ¿sabes? Entonces yo le digo que quiero reposar los pies bajo, pues que quiero. Entonces viene a ese que él siempre le decía, que el que más, o sea, que él como que era el que tomaba las órdenes y mandaba a todos los demás, pues le dice a ese, estos vienen, se quitan de allí y nos buscan unos cojines y nos colocan los pies en unos cojines. Y me preguntan a mí que si yo quería conocer, que si yo quería levantarme y caminar y ir hacia el otro lado. O sea, o sea, yo les comenté, ¿verdad? Que era una cosa así donde estaba el sofá, luego así donde habían dos puertas y para allá se veían unas panorámicas espectaculares y había como un lugar así. Bueno, yo me levanto con él va y va hablando conmigo y qué tal, y que yo no sé qué, y que los negocios que tenemos en Portugal, que todo está fluyendo espectacular, que yo no sé cuántos millones, ajá, sí, 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 espectacular. Total, que a todo esto me llevan cuando yo veo, había una mesa, pero una mesa como que para 20 personas, la mesa espectacularmente decorada, eso tenía o sea, comidas, cosas para servir, tragos. Tenía de todo, de todo. Y no había ni un alma en esa mesa. Solamente estaban los chicos parados allí que cuando este le decía al que mandaba más, por cierto, él manda más, él decidía tú o tú o tú o tú o tú. Y venían los chicos y así. Entonces viene él y me dice a mí que si yo me quiero sentar en la mesa para conversar mejor, ¿sabes? A todas estas nosotros andábamos sin zapatillas. Pero él me dijo, como que unos señores como nosotros no nos vamos a sentar en la mesa descalzados. Entonces buscaron una silla donde estábamos parados, nos sentaron, nos colocaron las zapatillas, luego colocaron dos sillas, una de un extremo y otra de otro extremo, y él se sentó de un lado y yo me senté del otro lado. Y allí, señores y señores, comenzó el juego de verdad. Allí comenzó lo que por primera vez para mí fue ver, no sé si puedo decir esto, sumisión y dominación. Fue la primera vez. Chiwis, continúo en el próximo video. Bueno, Chiwis, continúo. Cuando nosotros nos sentamos en la mesa, este señor dice, Chiwis, hay que conmemorar este momento. Hombres como nosotros tenemos que conmemorar este momento. Mandó a descorchar una botella, fue de cava, recuerdo. Y nos sirven, o sea, las personas nos servían. El mandamás estaba como que parado esa mesa era así. Yo estaba para acá, de este lado, perdonen, y él estaba de este lado. Entonces, la persona que ya se los he explicado varias veces, que era como el mandamás, que fue el que me fue a buscar, con el que salí de compra, que era el que recibía las órdenes, y este recibía las órdenes y entonces se las daba a los demás y los demás tenían que cumplir todas esas órdenes, acatar todas esas órdenes. Eran prácticamente como que subordinados. Entonces, este se paraba en el centro de la mesa. Tenía como que su lugar, pero mira, eso estaba como medido, como que en el centro. Y llamaba al otro, tú, descorchó le sirvió, llegaba el otro, venía y nos traían las copas. Ahí sí nos las entregaron. El señor, ellos hacían la cosa y pum, cabeza para abajo. Este señor levanta la copa, dice unas palabras, entonces tomamos un sorbo, ¿verdad? Porque yo digo que comienza el juego porque empezaron a pasar cosas que en realidad fueron cosas muy suaves con todo lo que luego yo aprendí en lo que me convierto. Pero bueno, yo en esos momentos estaba sumamente impresionado. Para mí eso era impresionante lo que estaba ocurriendo. Y yo estaba nervioso.
Entonces, nosotros, la mesa, como les dije, era sumamente larga. Él viene, continuamos tomándonos mientras él estaba conversando conmigo y no, o sea, como que estábamos conversando y no, todavía no habíamos pasado como que a jugar así tan drásticamente. Y luego habían cosas que como que, no, como que estamos muy lejos. Entonces yo te lo voy a mandar a decir. Agarraba el mandamás, mandaba uno, él le decía las cosas, el otro venía y me lo decía aquí al oído. Y yo le decía, ok, ¿qué me mandaba a decir? ¿Qué me mandaba a decir? Que si yo estaba acalorado, que si yo tenía calor. Entonces, yo le decía que sí, que sí. Entonces, él agarraba, lo volvía, el tipo se volvía a regresar, se paraba al lado de él, bajaba la cabeza y él le volvía a decir otra cosa y me le decía. Entonces, total, chicos, yo no sé si puedo hablar de eso por aquí, si puedo ser tan gráfico por aquí, pero sin quitarme ninguna parte de mi traje fabuloso que él mismo me había comprado, pero por debajo de la mesa se venían las personas, como estábamos acalorados, nos descalzaban nuevamente, montaban los pies sobre unas sobre unos cojines, y estos comenzaban con a como a limpiarnos, a darnos un poquitico de frío, que calor, qué cosa. Bueno, chicos, continúo en el próximo video. Sin ni siquiera tocarnos con las manos, estas personas por debajo también nos soplaban así. Estas partes que están por aquí, y ellos recibían ese tipo de órdenes. Y también llegaban y él les decía, él mandaba al otro, el otro venía y me preguntaba a mí que si quería que me oliesen. Entonces llegaba él sobre la ropa y estas personas te olían así porque las personas estaban debajo de la mesa. Os recuerdo, debajo de la mesa. En esa oportunidad, cuando yo estuve ahí, no pasaron grandes cosas, fueron cosas como esas, fueron juegos como esos, muy suaves, muy leves. Recuerden también que fue mi primera vez en este tipo de cosas. Este señor me invita a mí, fue por primera vez. Luego ya habían pasado, aunque no lo crean, habían pasado varias horas. Este señor me dice que él estaba muy agotado y que él le encantaría verme. Hicimos otras cosas más, pero como les digo, yo no sé si les puedo explicar eso gráficamente por aquí. Si alguien que maneja este tipo de información o lo que hablan o lo que no hablan en TikTok, yo estoy nuevo, a mí me encantaría ser un poco más gráfico, ser más explícito, pero que alguien me deje en los comentarios si yo puedo conversar libremente de este tipo de cosas, sobre todo este tipo de cosas, porque esta prácticamente fue la introducción de nuevas cosas que yo comencé a descubrir en mí que me gustaban. Chiwis. Entonces, este señor, luego que pasó eso, o sea, terminamos de allí el rollo de que él decía, de que él mandaba, de que le decían, de que me dijeron, que me venían y me decían en el oído y tal, y se pasaron varias horas en ese rollo, en esa jugadera, y bueno, llega el momento de yo retirarme, me colocan los zapatos ahí mismito, me levanto, me voy hacia el sofá, nos volvemos a sentar, él me pregunta que si me quiero tomar algo y manda a retirar a esas personas, se queda el mandamás de espalda, o sea, el mandamás estaba así, o sea, casi que enfrente de nosotros, pero así él no nos veía y con la cabeza hacia abajo. Y este señor me dice que nos vamos a volver a ver porque tenemos que hablar de unos negocios que van muy bien y a él le encantaría verse conmigo porque ha sido muy ameno. Que había sido muy ameno estar conmigo, que él lo había disfrutado muchísimo. Y entonces este señor, aparte del sobre, viene y me deja, o sea, me saca un poco más de pasta y me la da. Yo obviamente que yo no ni revisé eso ni nada de eso. Pues me llaman a otra persona, me bajan los dos, el que iba a ser de chofer, el que me va a llevar, porque el mismo que me subió, él mismo me bajó, me abrió la puerta, el otro fue, se montó en su coche, yo esperé casi que a la salida del ascensor, ahí, vino el coche, me abre la puerta, me monta y catapum, para mi casa en Hortaleza, en Madrid, mi amor, me dejaron enfrente de mi casa. Bueno, chicos, yo lo que hice fue bajarme, sigo contando en el próximo video.
Bueno, Chiwi, yo lo que hice fue bajarme. Subí. Yo no me quité nada de traje, nada de corbata, nada de nada. Yo revisé el sobre, primero que nada. El efectivo no lo veo. Yo cogí el efectivo y me lo coloqué aquí, así, adentro, ¿sabes? Y cuando yo vi ese sobre, Chiwis, no los estoy incitando a hacer eso. Eso fue en el 2017. No quiero que no los estoy incitando a hacer. Entonces, mi vida y se las estoy contando tal cual. Claro que odio muchísimas cosas, claro que se me van muchísimas cosas, vienen y van, pero tal cual, ¿sabes? Y eso que no estoy siendo gráfico. Yo me acuerdo que yo me hice un video porque yo agarré parte de ese dinero, me acuerdo que agarré el efectivo que me dio solamente, el efectivo que me dio así, que no me lo había dado en el sobre. Hice como cuando pones las cartas así y me hice un video así. Lo voy a buscar a ver si lo consigo, no sé dónde está, tiene que estar en mis fotos de bueno, porque eso fue hace casi 10 años. Y yo hice una foto así, haciendo con el video. Me acuerdo que esa foto se la mandé a la Manchi y cosas. Chihuis, una barbaridad. Lo que yo no me había hecho en todo el tiempo desde que yo había comenzado a trabajar con los perrocalientes, me lo hice ese día, sin contar el dinero del día anterior, de cuando me llevó la pasta el día anterior, de cuando me llevó de compras y me cogió el traje. Sus indicaciones fueron las siguientes. Yo me voy a comunicar contigo para vernos próximamente mientras yo esté en Madrid. Chihuis, luego de eso que me fui, yo, aparte de eso, que saqué lo del sobre, que me quedé impresionado, conté y yo decía, no, es que no puede ser. O sea, esto no puede ser, esto es increíble. Yo estaba súper, hiper, mega contento. O sea, se me subió como que el ego, me puse súper ridículo, o sea, mongólico. Y al otro día me fui y me compré cosas, estupideces que no debí comprarme. O sea, yo lo reconozco, uno se pone tonto y estúpido. Pero la gran parte de ese dinero yo la reservé porque ya yo sabía que próximamente yo tenía que alquilar un apartamento porque ya mi mamá, yo la estaba convenciendo para traérmela de Dominicana con otra persona, con uno de mis sobrinos. Yo sabía que eran 2 vuelos, que era alquilar un apartamento, que era pagar comida, que era conectar servicios y todo eso. Chiwis, continúo en el próximo video para que esto no se me vaya tan largo, Chiwis.